Gracias por ese llamado a la responsabilidad y también esa mirada optimista con las oportunidades. Pero a las oportunidades y a los sueños hay que ponerles números. Y afortunadamente en este panel tenemos a un economista que está en el tema de la deuda, en el tema de los bonos verdes, y nos había quedado planteada la pregunta que vamos a seguir insistiendo como región: ¿quién paga la factura? ¿Quién paga la factura de no tener un desarrollo consistente con las problemáticas de la biodiversidad? ¿Quién paga la factura de esas oportunidades que están buscando el mundo y la región? César, por favor. Muchas gracias, un gusto estar en este panel tan prestigioso. Decía el embajador Cabello que se necesita una integración física y parece que él propició el apagón para reforzar la idea de cuánto hay que invertir en infraestructura para poder ser competitivo. He tenido la suerte de poder trabajar con varios presidentes, sobre todo de la región de Vinicio, el SICA, incluyendo a él. Hemos tenido largas charlas en la sede en San Salvador de la entidad, y todos los presidentes tienen dos problemas. Quieren hacer todo, obviamente, y no hay el dinero para hacer todo, y a la vez las carencias heredadas. Entonces, ¿cómo se solventa eso? Y hoy hay demasiadas oportunidades de dinero y dinero barato para poder desarrollar. Los países del norte de América Latina, básicamente los que están más pegados a México y a Estados Unidos por cercanía, tienen la gran oportunidad de aprovechar el nearshoring como manera de hacerse competitivos. Los puertos, tanto del lado este como este de los Estados Unidos, están abarrotados y por el COVID se ha retrasado la circulación de bienes a través del mundo. Estos países podrían generar, a través de bonos azules y bonos verdes, que son bonos temáticos que premian y bajan la tasa con un subsidio medioambiental, cualquier tipo de desarrollo que genere una economía green. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, Guatemala, que es un país que tiene ambos márgenes, Océano Atlántico y Océano Pacífico, podría ser complementario y desagotar los puertos de los Estados Unidos, que es el gran mercado para Centroamérica, de modo tal hacer una complementariedad al Canal de Panamá, que también tiene horas de espera muy largas y hace más caro y competitivo el transporte, pese a su ampliación. ¿Qué significa y qué plantea esto? Dos puertos de ambas profundas, un canal seco, un centro de distribución, ferrovía, fibra óptica, de modo tal, aparte de la carretera, que se pueda tener la competitividad para transportar las mercaderías, trabajar en clústeres y tener todo el desarrollo que generaría en esa zona la obra. ¿Cómo se financia esto? Del mercado. Cada vez más Latinoamérica va a necesitar del mercado internacional de bonos. Somos países pocos endeudados, sacando alguno que otro, Argentina, Venezuela por su situación. El resto de los países tienen un promedio de 50% de relación de deuda contra el PIB, por lo cual hay mucho espacio para crecer y mucho espacio para deber. Ahora, deber requiere una responsabilidad, que es una responsabilidad de los gobiernos y política. ¿Por qué? Porque no es lo mismo deber para pagar deudas y volver a deber que deber para infraestructura que va a generar suba de la economía. En ese caso, hay mucha plata disponible para poder acercar grandes capitales a la región que permitan desarrollos. Centroamérica tiene un ejemplo fantástico y se ha debido y se ha invertido mucho, que es la integración energética, la línea de transmisión que va desde Panamá a Guatemala y se une con México. Eso es una muestra de integración económica que habría que repetir en los diferentes países nuestros. También tenemos en el sur un caso bastante novedoso, que es
la ruta bioceánica que va de Santo a los puertos chilenos y viceversa. Todo eso, los diferentes países han tomado crédito de mercado, los bonos en el caso del Paraguay, para poder costear. Y estos son puntos importantes, porque el desarrollo en la obra y en la construcción genera automáticamente todo un ciclo virtuoso del trabajo, lo cual mueve la economía y hace que sea pagable este tipo de financiamientos. De más está decir que un país como el nuestro, por supuesto, es un país que macroeconómicamente debe ser de los mejores de la región, sin lugar a dudas, un país ejemplo, pero tenemos debilidades de infraestructuras notorias y el que se vaya a la luz es uno de ellos. Había estado en un programa televisivo ayer y me decían, la empresa nacional de energía necesita $2.000 millones para poder costear todo lo que es la repotenciación de las líneas de transmisión. ¿Y cómo se puede hacer? Y yo decía, ¿cuál va a ser el parámetro de la negociación del anexo C de Itaipú? ¿Cuál va a ser la tarifa? ¿Va a existir realmente los $1.000 millones? Si eso existiese, sería una punta de lanza para el Paraguay a su desarrollo completo, siempre y cuando no vaya a parar esos royalties a lo que usualmente hemos hecho. Hay demasiada disponibilidad, porque si el Paraguay tuviese ese billón anual, le permitiría deber 20 billones contra ese dinero y construir una infraestructura masiva. Y así diferentes países de la región. Los mercados internacionales, los bonos temáticos, los bonos tradicionales, los bonos de las empresas corporativas de los estados, y que se lleve esto al sector privado es una manera de complementar a la banca nacional, es una manera de insertar a nuestros países en el mundo. Hay países muy conocidos en la región, los chilenos, por ejemplo, que gozan de eso, algunos otros más, nosotros que somos muy ignotos, pero que vamos a, en la próxima revisión de las calificadoras, tener el grado de inversión. Creo que tenemos que hacer los esfuerzos para poder integrarnos desde la infraestructura, poder integrarnos desde una matriz de convergencia fiscal económica y poder dar un salto en desarrollo que tanto hace falta. Operar entre diferentes países es difícil, pero es posible. Y sobre todo cuando los países empiezan a tener intereses comunes. Y el Paraguay es muestra de eso. Muchísimo antes que se habla de integración, el Paraguay se integró con 2 represas, se integró con la represa más grande del mundo, con el Brasil, en total desventaja como país chiquito, y hemos negociado un 50% de esa energía que tenemos que darle uso y tenemos que generar rédito para desarrollarnos. También hicimos lo mismo con la Argentina, con Yacyretá. Somos muestra cabal de integración en nuestro país. Ese ejemplo tenemos que usar para repotenciarnos, para poder generar progreso. Y no hay progreso sin deuda. Cualquier empresa, aquí deben haber muchos empresarios, deben saber que es imposible crecer, abarcar y copar nuevos mercados sin dinero extra. Y ese dinero extra tiene que ser la banca mundial. Hay que entrar de lleno al desarrollo. Y para entrar de lleno al desarrollo, el capital intensivo es fundamental para el crecimiento. Creo que ahí debe ir el rumbo latinoamericano. César, ¿cómo pensar desde la parte financiera en una nueva arquitectura financiera? Porque la región también necesita ese desafío para poder atender los mercados emergentes, para poder atender el tema de China, de Rusia y demás, para poder actuar como bloque con ese llamado hacia esa gran cancillería que hacía el presidente Samper. Sí, yo creo que un poco como economista lo que puedo decir que el dinero es bueno de donde venga. Entonces no estoy tan peleado con los chinos, siempre y cuando inviertan. Por otro lado, creo que podemos empezar algo que es muy interesante y que lo he planteado varias veces, que es que podríamos hacer algo bien simple, que todas las empresas
latinoamericanas, que por ejemplo tenemos algún tipo de holding en Panamá, no tengamos que pagar withholding tax en los países, o sea que nos podamos repatriar las ganancias siempre y cuando las envíes a una cuenta en Latinoamérica y a un país latinoamericano, cero costo, cero impuesto. O sea, el comercio del dinero tiene impuestos muy altos intrarregionales. Eso sería un gran paso en la integración, poder repatriar las utilidades dentro de la región sin impuesto. Y lo otro, que Centroamérica ya lo empezó a hacer, es un mercado regional, una bolsa de valores regional. Si bien es muy embrionaria e incipiente, podría haber algo más grande, potenciando, por ejemplo, que te entre el Bovespa de Sao Paulo o algo así, y hacerlo realmente robusto. Creo que por ahí va la mano. Gracias.